Hola, ¿cómo están? Soy Kevin Arnold de la plataforma coide.com. Vengo aquí trayendo la parte 4 del manejo de archivos con C Sharp. Pues en esta parte vamos a ver cómo poder crear directorios y también al mismo tiempo veremos cómo copiar archivos de un lugar a otro. Esto viene a ser muy sencillo con respecto a lo que ya hicimos. Vamos a usar simplemente pues gran parte del conocimiento que hemos aplicado en las tres primeras partes del manejo de archivos, lo cual viene a ser muy sencillo. Bien, antes de empezar les invito a pasar por coide.com, pueden registrarse en la plataforma para estar al tanto de las publicaciones que voy realizando, como también puedan ser partícipes en el chat y comunicarse con otros usuarios para así intercambiar conocimientos. Bien, dicho esto yo creo que empezamos. Lo primero será que creen su proyecto de Windows 4, como pueden ver pues tengo el formulario vacío en esta parte, no hay ningún control, y sobre esto es lo que vamos a trabajar. Vamos a poner un archivo primero. Vamos a crear un archivo, pero manualmente para hacerlo un poquito más rápido, porque se supone que ustedes ya saben crear archivos con lo que hemos hecho pues en la primera parte. Entonces, ese archivo que vamos a ponerle una carpeta en nuestro sistema operativo, vamos a acceder, ¿para qué? Para copiarlo a alguna otra parte, en un directorio que para nuestro caso no va a existir. Con lo cual vamos a verificar la existencia de esa carpeta y en caso no exista vamos a indicarle que cree esa carpeta para posteriormente copiar el archivo que hemos indicado. ¿Ok? Entonces, todo esto lo vamos a hacer simplemente con un único botón, de la siguiente manera, que este botón me va a decir, por ejemplo, aquí en las propiedades en el text me dirá pues copiar archivo. Ustedes ya pueden adornarlo, pueden ponerle una ruta fija desde aquí, desde un campo de entrada o el Open Dialog File, ¿cierto? Para poder interactuar con archivos, lo cual vamos a verlo también pues nosotros posteriormente. Entonces yo le pondré aquí al name btn copiar archivo de la siguiente manera y listo, lo tengo por ahí y lo voy a poner de esa manera. Ahora tengo que irme al evento de aquí, en lo cual voy a trabajar. Voy a tener un string, fíjense, lo voy a poner por ahora estático. Ustedes pueden manejarlo como con parámetros desde el formulario, como les digo. Le voy a poner ruta inicial, al cual pues le voy a asignar igual, y le voy a poner por aquí alguna ruta que lo voy a poner en un momento. Le voy a completar esa información en un momento. Y por aquí le pondré otro string que diga ruta final, igual, y simplemente pues le pongo también aquí una cadena vacía por el momento. ¿Qué es lo que voy a hacer? Fíjense, voy a irme por acá, me voy a la carpeta de descargas downloads, que mi carpeta está vacía, y voy a crear un archivo manualmente para hacerlo más rápido. Por ejemplo, le voy a poner aquí digamos archivo.txt, simplemente es un nombre, archivo.txt. Y pues por aquí lo que voy a hacer es este archivo, voy a ponerlo algún contenido, item 1, item 2, 3, 4. Simplemente para diferenciar y reconocer que mi archivo tiene cierto contenido, ¿ok? Le puse eso. Ahora simplemente puedo cerrarlo. Yo sé que cuando abra esto, pues yo puedo ver y ya tengo cierto contenido en este archivo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Lo que voy a hacer es que este archivo lo voy a copiar, que sería en esta ruta de downloads, pero fíjense, obviamente aquí no puedo jalar la ruta downloads, no es la ruta completa, la ruta absoluta esto, por lo cual voy a entrar por el disco C, users, caf 0 en mi caso para mi usuario, y la carpeta downloads, aquí está de descargas o descargas, ahí está, ahora sí. Le agrego un contraslash al final y le voy a poner archivo.txt, que obviamente pues es este archivo que se encuentra ahora, ¿cierto? Entonces esta sería la ruta absoluta. Lo voy a copiar, vengo por acá y la ruta inicial sería todo esto. Obviamente como tiene contraslash lo considera como un carácter especial, así que le pongo arroba al principio para que lo complete correctamente los caracteres especiales con el contraslash pertinente que debe llevar. Entonces, tengo la ruta absoluta de dónde quiero copiar el archivo y ahora tengo que poner aquí a dónde quiero llevar ese archivo. Por ejemplo, lo voy a llevar a la misma ruta, pero aquí en descargas o downloads, pero que se encuentre dentro de una carpeta llamada, por ejemplo, carpeta temporal. Le pueden dar el nombre que quieran. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Fíjense. La ruta inicial está identificando la posición del archivo y la ruta final está poniendo pues por aquí user caf 0 downloads carpeta temporal y el archivo .txt, que es lo que estoy copiando justamente para poder llevarlo en esta parte, o lo cual también puedo ponerle pues archivo copiado.txt, porque lo que voy a copiar es esto, este archivo, y lo voy a llevar a esta posición que puede ser con este otro nombre, ¿sí? Entonces veamos.
Tengo las dos rutas. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Si nosotros nos damos cuenta, pues ese directorio no existe aquí. Por lo cual, lo primero que vamos a hacer es verificar si el directorio existe. ¿Ok? Ustedes pueden separar más variables, ponerlo un poco más ordenado el código. Por lo cual yo lo voy a hacer de forma directa, fíjense. Le voy a poner un if, la condición, directory. Fíjense, directory, lo cual en ese momento no me reconoce. Le doy control punto para agregar el using correspondiente, que es de system.io. Ahí está, directory punto exists. Entonces voy a verificar si el directorio existe, y en el parámetro le paso la ruta del directorio, que en mi caso sería pues desde aquí hasta esta parte, solamente al directorio carpeta temporal que se encuentra dentro de downloads. Lo pongo de la siguiente manera y ya tengo por acá eso. Entonces, directorio.exist, eso si existe me va a retornar verdadero, si no existe me va a retornar falso. Por lo tanto, aquí lo voy a negar con signo de admiración cerrado, adelante. ¿Para qué? Para que todo esto, el directorio.exist lo niegue. Es decir, que si no existe, o sea, si no existe el directorio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a crear el directorio. Directory.create directory. Fíjense. Y aquí tengo que pasar la ruta del directorio que estoy creando. Por lo tanto, le paso esta ruta, ese parámetro, que es lo que va a indicar que cree ese directorio. Simple y sencillamente así. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy parecido a lo que es la parte de archivo, solamente que con el file trabajamos con la clase file, pero aquí trabajamos con la clase directory. Fíjense que estamos comprobando la existencia, y si no existe, que estamos negando aquí, si no existe el directorio, simplemente que lo cree y nada más que eso. Ahora, lo que viene, después de esto, lo que viene simplemente es lo siguiente, que va a ser pues la parte de copiar archivo. Y para asegurarnos, podríamos hacer, si queremos, pues una condición todavía. Si el file, fíjense, file.exist, o sea, si el archivo existe, ¿qué archivo? Este archivo que se encuentra en la ruta inicial. Aquí lo ponemos. Si el archivo existe, que recién pase a copiar. Obviamente no voy a permitir pues que copie un archivo que no existe si la ruta lo estoy pasando de forma incorrecta, ¿cierto? Entonces le pongo aquí. Si el archivo existe, ¿qué es lo que va a hacer? Pues le haré un file.copy, que lo copie. Y fíjense que esta función, pues, o en este caso este método, recibe dos parámetros, el source file name y el des file name, que es el nombre del archivo, obviamente la ruta completa, y el destino, que va a ser pues mi segundo parámetro. ¿Ok? Entonces, en vez de poner el file.exist aquí, como lo puse pues completamente el texto, yo le puedo poner ruta inicial, porque sé que estoy apuntando al archivo que quiero copiar. Y aquí para copiar, simplemente como ya compruebo aquí si existe, le pongo pues ruta inicial, coma, ruta final. Ya está. Incluso le puedo dar un coma, y fíjense que hay un booleano para poder sobreescribir el archivo. Es decir, si el archivo existe, si el archivo existe, simplemente que lo sobrescriba, o sea, con un true. Lo que estoy indicando, que voy a copiar la primera, pero si el archivo ya existe, que simplemente lo vuelva a copiar y lo sobrescriba. Simplemente eso, simple y sencillamente eso. Y ya está. Esto vendría a ser el código para poder copiar, por lo cual vamos a probar. Fíjense, ejecutamos nuestro programa. Tenemos aquí, y simplemente saben que esto va a funcionar al clic en el botón. Vamos a Downloads, le damos F5, no existe la carpeta aquí, solamente existe el archivo .txt, en el cual si abrimos esto pues sabemos que tiene este contenido de los ítems, ¿cierto? Entonces veamos qué vamos a hacer. Vamos por aquí, le pongo copiar archivo, espero un momento, y fíjense que se ha creado carpeta temporal. ¿Se dan cuenta? Justamente ha funcionado la condición que indiqué. Si no existe el directorio, que lo cree el directorio carpeta temporal, y después, si existe el archivo que se encuentra en la ruta inicial que he indicado, que lo copie y que lo sobrescriba. En este caso no existía, por lo cual simplemente debió copiarlo, lo cual aquí se encuentra archivo copiado.txt. Si abro esto, vamos a ver, podrán ver pues que se encuentra aquí el contenido del primer archivo. Simplemente he copiado ese archivo para poder llevarlo a la carpeta correspondiente que he indicado. Ahora, si le doy nuevamente copiar archivo, fíjense, aparentemente no pasa nada, pero como hemos puesto aquí que esto sea un true, ya pues sabemos por ende simplemente que este archivo lo ha copiado, el directorio ya existe, no lo intenta crear, por lo cual no entra la condición, pero lo reemplaza el archivo que ya existe en esta parte. ¿Cómo podemos saber eso? Fíjense, tenemos el mismo contenido, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo cierro ese archivo copiado, pero sobre este archivo .txt que se encuentra aquí en nuestro downloads, aquí,
este archivo, justamente le voy a poner item 4 y le voy a aumentar un item 5 para poder identificar. Lo guardo, fíjense, y está guardado. Puedo cerrar esto. Y si voy aquí, van a ver que esto sigue siendo con el item 4, simplemente hasta ahí. Entonces vamos a copiarlo. Le doy un clic más a copiar archivo, espero un momento y ya lo copió. Abro el archivo y fíjense que ahora sí aparece item 5. Entonces, con esto estamos garantizando que realmente lo está copiando y está reemplazando el archivo, tal como hemos especificado pues en esta línea, indicando con el true que tenga que sobreescribir el archivo si ya existe. Y ya en esta parte, pues así, simple y sencillo, pudimos ver el manejo de existencia de directorios, creación de directorios y copia de archivos de una ruta a otra. Algo realmente muy sencillo. Entonces pues les invito a pasar por coide.com, pueden registrarse en la plataforma para estar al tanto de las publicaciones que voy realizando, como también puedan ser partícipes en el chat para comunicarse con otros usuarios y así intercambiar conocimientos. Bien, dicho esto pues ahora sí me despido y será hasta la siguiente.